Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Edwin Medina Monge, ingeniero industrial de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Yo tengo bastante tiempo laborando en esta disciplina, en esta área de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me desempeño como inspector de trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como SUNAFIL. El tema que vamos a tratar el día de hoy en este diplomado que ustedes están llevando de seguridad, salud y medio ambiente está relacionado con los trabajos de alto riesgo. Entonces, ¿por qué debemos prestar especial atención a estos trabajos de alto riesgo? Ello porque el impacto o representan los riesgos que de materializarse, de hacerse realidad, pueden causar graves consecuencias sobre las personas o básicamente sobre las personas, ¿no? O el medio ambiente también, ¿ya? Por lo tanto, no debemos de descuidar y tratar de alguna manera muy especial prestar bastante atención cuando estamos ante este tipo de trabajos de alto riesgo. Dicho esto, esta pequeña introducción rápida, porque ya nos está esperando como 15 minutos, ¿qué buscamos con esta charla, con este curso? ¿No? Desarrollar sus habilidades para gestionar la seguridad para trabajos de alto riesgo. Ya, entonces, ustedes con esta charla, con esta capacitación que se les va a dar el día de hoy, ustedes van a tener conocimiento y obviamente la práctica les va a volver diestros de cómo ustedes deben gestionar aquellos riesgos que están presentes ante la ejecución de un trabajo de alto riesgo. Y a su vez hay que aplicar los requisitos legales mínimos, ¿no? Para realizar los trabajos de alto riesgo de manera segura. Estos requisitos legales mínimos, pues tenemos la ley 29783, que es la ley general de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ley madre, ¿no? La ley por excelencia. Ahí tenemos la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, tenemos a su reglamento, el decreto supremo 005-2012 TR, tenemos a la resolución ministerial 050-2013 TR, que establece los formatos para los registros que deben llevarse, ¿no? En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que contienen pues la información mínima, ¿no? que deben representar estos registros. Está la ley 30222, que es una modificatoria de la 29783, y a su vez tenemos otras normas, ¿no? otras normas de reglamentos sectoriales, como está la 023-2016 EM, que es el reglamento de seguridad y salud en minería. Tenemos al decreto supremo 011-2019 TR, que es el reglamento de seguridad y salud en construcción. Y así tenemos, ¿no? la RM 111-2013, que es el reglamento de seguridad y trabajos con energía eléctrica. Entonces, básicamente les he mostrado tres reglamentos en donde vamos a encontrar bastantes trabajos de alto riesgo. Bien, dicho esto, vamos a pasar rápidamente a desarrollar el tópico. Entonces, ¿a qué consideramos trabajos de alto riesgo? ¿Y por qué se denominan trabajos de alto riesgo? Nos dice que son todas aquellas actividades que por su naturaleza o el lugar donde éstas se realizan implica la exposición o intensidad mayor, una intensidad mayor a las normales presentes en la actividad rutinaria, ¿no? Y de materializarse estos riesgos presentes en estas actividades pueden causar accidentes laborales severos y en muchas ocasiones mortales. Cuando hablamos de accidentes laborales severos, estamos hablando de que el trabajador que se expone y finalmente padece o sufre de ese accidente va a quedar pues con lesiones muy graves que probablemente imposibiliten que pueda trabajar más adelante desarrollando esa misma actividad. Se va a tener secuelas muy graves, ¿no? Pues hasta que quede paralítico, ya sea físicamente o neurológicamente, ¿no? Entonces, para ello hay que prestar bastante atención en este tipo de trabajos para evitar que estos peligros que están presentes en estas actividades se materialicen y causen daño a los trabajadores. Bien, a su vez tenemos el decreto supremo 00398 SA, que desarrolla normas técnicas referidos al SCTR. Entonces, ojo, ¿no? Estas son actividades consideradas de alto riesgo.
pero hay que diferenciarlas de lo que llamamos trabajos de alto riesgo. Una cosa son actividades consideradas de alto riesgo y otra cosa distinta son trabajos de alto riesgo. Ahora, dentro de estas actividades que ustedes están viendo en la presentación, hay trabajos de alto riesgo. Entonces, ¿por qué se llama o por qué se considera a esta relación de actividades que ustedes están viendo de alto riesgo, ¿no? Porque las personas que laboran en esas actividades, como por ejemplo extracción de madera, pueden sufrir un accidente severo o también pueden contraer alguna enfermedad ocupacional. Entonces, en estas actividades consideradas de alto riesgo, a ver, alguien escribe al chat. Ok, gracias, Sandro, bienvenido. Entonces, tenemos a la extracción de madera, a la pesca, la extracción de petróleo, la extracción de mineral, industria del tabaco, fabricación de textiles y una serie de actividades más, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. Entonces, estas actividades son consideradas de alto riesgo porque pueden causar daño severo a la seguridad del trabajador, como también pueden ocasionar que el trabajador pueda contraer alguna enfermedad considerada en la relación de enfermedades ocupacionales, ¿ya? Pero los trabajos de alto riesgo son distintos, ¿no? Los trabajos de alto riesgo estamos hablando que son trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos eléctricos, trabajos en espacios confinados, la realización de excavaciones o también la realización de demoliciones, ¿no? Entonces son distintas, se dan cuenta ustedes, una cosa es trabajo de alto riesgo y otra cosa es actividades de alto riesgo. Las actividades ya lo están viendo ustedes ahí, y estas actividades están listadas en ese decreto supremo 00398 SA. Perfecto. Y aquí tenemos a los trabajos de alto riesgo, ¿no? Ahí están. Dentro de estos trabajos de alto riesgo ya les había mencionado, ¿no? Entre los principales, digamos, tenemos ahí a los trabajos de demolición, excavación, tenemos a los trabajos en espacios confinados, a los trabajos en altura, trabajos eléctricos, pero también podemos mencionar aquí a los trabajos en caliente, ¿ya? Los trabajos en caliente también son considerados trabajos de alto riesgo. Entonces, ahí ustedes están viendo una serie de trabajos de alto riesgo. Bien. Entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste un trabajo de demolición? Demolición o derribo es lo contrario a construcción, es lo opuesto a construcción, ¿no? Construcción es voy a levantar donde no hay algo y voy a edificar algo, ¿no? Una carretera, voy a edificar pues un inmueble, ¿no? Un edificio, un puente, ¿no? Y demolición es lo contrario, ya de lo que ya existe, por X motivo, porque ha entrado en desuso, porque se ha dañado su estructura, lo vamos a demoler. Entonces, como va a haber esta demolición, y ustedes están viendo una imagen ahí, va a haber pues caídas de muchos objetos, ¿no? De material concreto, y esto representa trabajos de alto riesgo, porque imagínense que una persona pues sea impactada cuando se derrumbe, se caigan parte de esta estructura, ¿no? Las consecuencias van a ser probablemente mortales, ¿no? Entonces, esta actividad destructiva de elementos construidos, dependiendo del elemento a destruir, ¿no? Porque ya les dije, no puede ser un edificio, un puente, ¿no? Un muro, origina riesgos críticos según su naturaleza, ¿no? Entonces, de materializarse ese peligro, ¿no? Por la caída de estos objetos pesados, puede ocasionar en la persona que es alcanzada por estos objetos un daño irreversible. Los tipos de demolición, tenemos demolición por medios mecánicos. Cuando hablamos por medios mecánicos, ¿de qué estamos hablando? Pues utilizamos máquinas, ¿no? Máquinas para su demolición, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Hay una retroexcavadora que está rompiendo y tumbando parte de la estructura. ¿Ya? Se utiliza, pues, ¿no? Grúas o plataformas de trabajo elevada, grúas, topadoras, palas, cargadores, excavadoras o grúas,
Y estas máquinas son operadas por personal calificado, ¿no? No puede subirse cualquiera a operar esta máquina, sino personal capacitado, entrenado y con experiencia para ello. Y se debe realizar respetando las normas de seguridad e higiene. Ahí tenemos como ejemplo, ¿no? Porque hay una demolición por bola, por impacto, ¿no? Va a haber una grúa que va a hacer ese vaivén, ese péndulo, y va a golpear a la pared. Tenemos en la máquina retroexcavadora que a través de su cuchara va a golpear, va a jalar y va a derribar la construcción. Y también tenemos, pues, cuando utilizamos por cuña eléctrica, ¿no? O hidráulica, se van a hacer perforaciones donde se van a poner explosivos y se va a detonar para fracturar la estructura. Tenemos también demolición manual. El método de demolición manual, como dice su nombre, es a mano, es el procedimiento más antiguo que se utiliza y tradicional conocido, ¿no? Y se realiza principalmente en zonas urbanas, utilizando técnicas tradicionales, a fin de conservar muros, medianeras y estructuras. En este caso nos utilizamos, ¿no?, maquinaria pesada. O sea, cuando hacemos demoliciones manuales, se va a derrumbar pues, ciertas partes, algunos muros, no toda la estructura, no todo el edificio, ¿no? Si queremos hacer una ampliación, una modificación, se hace el derribamiento de ciertas estructuras. A su vez, para la realización de este método es necesario disponer de los siguientes útiles o equipos, ¿no?, y herramientas: cuñas, masas, picos, palas, palanquetas, martillo. Con estos útiles se pueden demorar por pequeños bloques de obra, con lo cual los cascotes adquieren excesivo tamaño, ¿no? O sea, los retazos, los pedazos, ¿no? Los bloques que son que se está derribando esta estructura no son de gran tamaño, ¿no? Sin embargo, puede generarse algunas situaciones inestables, ¿no? Grandes elementos que pueden caer a un pequeño esfuerzo de forma intempestiva. Por lo tanto, no debemos de perder la atención y estar atentos y tomar las medidas de seguridad que corresponden. ¿Y ante qué riesgos nos encontramos en la demolición? ¿No? Entonces nos dice que hay los riesgos que pueden ocurrir con mayor frecuencia son las consecuencias, ¿ya no? Porque ¿cuál es el riesgo? El riesgo al que estamos expuestos es la caída, pues, de un muro, caída de objetos, ¿no? Y la consecuencia son fracturas de piernas por el aplastamiento, por el golpe, pinchazos de clavos en las extremidades superiores e inferiores, golpes por objetos, herramientas en distintas partes del cuerpo, y caídas a distinto nivel o caídas a mismo nivel, ¿no? Caídas a mismo nivel va a ser cuando nos estamos desplazando sobre la misma superficie y por ahí, por el desorden, los objetos que están caídos, podemos tropezarnos y nos vamos a caer y probablemente nos lesionaremos. Pero lo más grave está cuando haya una caída a distinto nivel, nos vamos a caer de un piso a otro. Entonces ahí las consecuencias y la severidad de la caída va a ser distinta, ¿no? Ahí sí probablemente vamos a sufrir de fracturas, probablemente hasta puede haber una consecuencia fatal en esa caída. También atrapamiento por objetos, ¿no? Muchas veces puede caerse una pared, un muro sobre una persona, ¿no? Y queda atrapada en ella, ¿no? Y proyección de partículas también en los ojos, ¿no? Porque hemos dicho que se utilizan algunas herramientas manuales. ¿Y cómo vamos a derribar ese muro? Obviamente golpeando. Entonces ahí va a haber proyección de partículas hacia los ojos. Por lo tanto, debemos utilizar lentes para proteger nuestros ojos. Que lo vamos a ver más adelante, qué tipo de protección personal vamos a utilizar cuando realizamos estas actividades de alto riesgo. En este caso que estamos viendo, la demolición. Otro trabajo de alto riesgo también es la excavación, ¿no? ¿Y por qué la excavación es considerada de alto riesgo, ¿no?
¿Y en qué consiste la excavación? Nos dice que la excavación es el resultado de extracción de tierra y otros materiales del terreno, ¿no? Se tienen excavaciones en lugares de habilitación, sepulturas, cuevas, suelos. ¿Y por qué representa un trabajo de alto riesgo ella, no? Porque ahí ustedes ven las imágenes, cuál es la forma correcta de hacer una excavación, ¿no? Ven que las paredes no son verticales, ¿no? O si es vertical, tienes que hacer con gradientes, ¿no? Con gradientes para que las paredes laterales no se desmoronen o no se derrumben sobre los trabajadores que eventualmente pueden estar trabajando en la parte interior. O se puede hacer con un ángulo para también mantener la estabilidad de las paredes laterales. Por ejemplo, ahí en la pared, en el gráfico de la izquierda, vemos que el material está almacenado a borde de la excavación, ¿no? Entonces, ese peso del material está empujando, está presionando y puede originar el derrumbe y caída de la pared lateral de la excavación y sepultar a los trabajadores que puedan estar eventualmente en su interior. ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿No? Tenemos derrumbes, lo que ya les había mencionado, atrapamiento y caídas, ¿no? La protección contra derrumbes puede ser utilizando cualquiera de las siguientes medidas, ¿no? Taludes, se hace la excavación, pero considerando un ángulo, ¿no? Dejando un ángulo para que las paredes no se derrumben. O también hacer este tipo de otra forma de talud, ¿no? En gradiente para darle estabilidad a la pared lateral. Utilizando banco e intibación. Aquí ustedes ven el intibado en la figura lateral derecha, ¿no? Se utilizan ahí tablones de madera y se apuntalan, ¿no? Para darle estabilidad a la pared lateral y esta no se derrumbe o no se desmorone y eventualmente pueda, pues, digamos, atrapar a los trabajadores que puedan estar laborando en su interior. Cuando nosotros vamos a desarrollar estos trabajos de alto riesgo, debemos tener en cuenta tres cosas. No se olviden. Debemos tener, y tomen nota de ello, ¿no? Debemos tener un procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿Y qué cosas debemos plasmar en este procedimiento? Todas las pautas, todos los pasos de cómo desarrollar estas actividades de forma segura. Uno. Segundo, debemos tener un ATS. Hay que elaborar un ATS. El ATS lo van a elaborar los trabajadores conjuntamente con el supervisor de este equipo de trabajadores. En este ATS se listarán cuáles son las actividades que se van a realizar, cuáles son los peligros inherentes a estas actividades, así como los riesgos inherentes a estos peligros. Y se adoptarán las medidas de control para evitar de que estos peligros se materialicen y como consecuencia generen daño a los trabajadores. Y finalmente se debe desarrollar un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces el PETAR no es otra cosa que un checklist en donde se verifica, por ejemplo, el estado de las herramientas. Se verifica que todos los trabajadores cuenten con su EPP. Se verifica que todos los trabajadores sean competentes para realizar esa actividad de alto riesgo, porque no podemos llamar a cualquiera, ¿no? Y ponerlo a realizar un trabajo de alto riesgo. Las personas, los trabajadores que van a realizar estas actividades deben ser competentes, deben estar capacitadas, deben ser entrenadas para realizar este trabajo de alto riesgo. Es la única manera que nosotros vamos a controlar que estos peligros presentes se materialicen y causen daño a los trabajadores. ¿Estamos? Entonces hay que tener tres cosas, ¿no? Desarrollar un procedimiento, elaborar un ATS y elaborar el PETAR. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, esos tres documentos de gestión deben realizarse antes del inicio de las actividades. Otro trabajo de alto riesgo, tenemos a los espacios confinados, ¿no? Que se consideran o que conocemos como espacio confinado. Nos dice que es un ambiente que tiene entrada y salida limitada y que ha sido construido y que no ha sido construido, ¿no? Y que no ha sido construido para que sea ocupada por un largo tiempo por las personas, ¿no? O sea, las personas van a entrar eventualmente a este espacio confinado solamente para hacer mantenimiento, reparaciones que se necesiten, ¿no? Dentro del proceso operativo, pero no es para que permanentemente estén las personas laborando en este espacio.
¿Por qué? Porque el espacio confinado, como es un espacio cerrado, pues hay la presencia de humos, de gases, de vapores, contaminantes, hay escasez de oxígeno, eh, y ante esta escasez, la persona puede pues, asfixiarse, ¿no? Y morir de asfixia en este espacio. Por lo tanto, también hay que tener toda una consideración especial cuando se van a realizar los trabajos de ya sea de mantenimiento, de reparación en el interior del espacio confinado. Este término de espacio confinado se asocia frecuentemente a un recinto cerrado. Cabe destacar que los mismos también pueden ser abiertos o exteriores, balsas de purines u otros desechos orgánicos o vertederos. Aquí tenemos a los espacios confinados. Hay unos tipos de espacios confinados. Se dividen en los diferentes tipos, ¿no? Puede haber de tipo A, B, C o D, de acuerdo al grado o peligro que represente para la vida de los trabajadores. Estos espacios confinados, tenemos algunos ejemplos ahí. Nos encontramos en tanques, cisternas, cámaras, recipientes, excavaciones profundas. Una excavación profunda, por más que tiene, pues está abierto arriba, es profunda en su interior y hay escasez de oxígeno. Por lo tanto, como hay esta escasez y hay presencia de polvo, ya se considera un espacio confinado. Las bodegas de barco, por ejemplo, los barcos tienen pues, bodegas, barcos graneleros, ¿no? Que llevan granos, o también barcos que trasladan mineral en polvo, ¿no? El concentrado de mineral. Entonces, toda esa bodega, ese almacén, ese depósito, se considera un espacio confinado porque esos espacios, estas bodegas, tienen pues gases, vapores, polvo, y lo que es escaso es la presencia de oxígeno. Espacios confinados de tipo A o clase A dice que son donde existe un peligro inminente para la vida, generalmente riesgos atmosféricos. Entonces, ya les venía mencionando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presencia de estos? ¿Por qué se dice que son riesgos atmosféricos? Porque hay la presencia de gases inflamables, tóxicos, deficiencia de oxígeno. ¿Ya? Hay una sustancia tóxica, ¿no? Entonces, el trabajador respira y se va a envenenar, o se va a ahogar, se va a asfixiar, ¿no? Y eventualmente puede perder la vida. Los espacios confinados de clase B, en esta clase los peligros potenciales pueden ser lesiones o enfermedades que no comprometen la vida y la salud y pueden controlarse con el uso de los EPPs, pero de todas maneras hay un riesgo que el trabajador pueda contraer una enfermedad o una lesión. Se baja el grado, pero todavía representa peligro, ¿no? Para la seguridad y la salud del trabajador. Los espacios confinados de tipo C son situaciones peligrosas que no requieren modificaciones especiales a los procedimientos de trabajo o al uso de EPP, ¿no? Tenemos tanques nuevos, o sea, un tanque nuevo pues no ha contenido nada todavía, ¿no? Está ahí, recién se ha realizado. Tenemos fosas abiertas o al aire libre, cañerías nuevas o límites, ¿no? Entonces estos espacios confinados todavía no han sido contaminadas, ¿no? Pero está cerrado, ¿no? Entonces, como está cerrado, va a haber una escasez de oxígeno. Va a haber una escasez de oxígeno, probablemente pues el trabajador pueda asfixiarse en su interior, ¿no? Los espacios confinados de tipo B, las situaciones de riesgo pueden venir derivadas del desarrollo normal de la actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un espacio confinado, de repente no hay mucha ventilación en su interior, se va a hacer la limpieza y utilizamos, pues, hemos ingresado, ¿no? Para hacer el mantenimiento, llevando algunos materiales químicos, ¿no? Desinfectantes potentes, y producto de esos desinfectantes, como no nos hemos protegido adecuadamente, vamos a sufrir algún tipo de intoxicación o de asfixia. ¿Y cuáles son los principales riesgos a los que están expuestos los trabajadores que laboran en estos espacios confinados? Hay atmósferas con falta de oxígeno, ¿no? Como es cerrado, no hay buena ventilación, entonces no hay buena ventilación, no ingresa aire, por lo tanto hay una escasez de oxígeno en el interior de este espacio confinado. Y también hay la presencia de polvos, vapores o gases peligrosos, tóxicos, combustibles inflamables o explosivos, ¿no?
Entonces, si un trabajador ingresa a un espacio confinado y no está adecuadamente protegido, al respirar, al inhalar este vapor o gas tóxico, puede envenenarse y perder la vida de forma inmediata, ¿no? O también si realiza algún trabajo en caliente, por decirles, y ese vapor, pues estamos hablando, por ejemplo, que ha sido un cisterna, internamente pues hay vapores y gases inflamables, ¿no? Que si genera calor, va a explotar este tanque o este cisterna. Por lo tanto, todas esas consideraciones tenemos que tener en cuenta de qué tipo de espacio confinado estamos, ¿no? ¿Qué cosa contiene ese depósito a donde nosotros vamos, o contenía ese depósito a donde nosotros vamos a realizar esta actividad de mantenimiento? Peligros mecánicos originados por partes móviles. De repente internamente hay alguna máquina instalada, algún equipo instalado que tiene movimiento. También hay peligros de ese tipo, ¿no? Peligros mecánicos. Los peligros mecánicos van a originar pues algún atrapamiento en los trabajadores. Descarga de fluidos o radioactividad. De repente estamos trabajando internamente en este espacio confinado, no hemos tomado las medidas preventivas apropiadamente, y cuando estamos en su interior comienzan a llenar pues de combustible, ¿no? O de gas, o de granos, o de cemento, en polvo, ¿no? Y nos atrapa internamente. Por eso puede verse, es un peligro la descarga de fluidos por radioactividad. Peligros eléctricos generados por cables energizados. De repente internamente hay cables que están en el interior del espacio confinado, pero no hemos cortado la energía. No hemos cortado la energía y hemos ingresado así nomás a realizar los trabajos en el interior. Entonces esta energía va a representar un peligro. O de repente la energía que nosotros estamos llevando para poder iluminarlo, para poder iluminar el interior del espacio confinado. Entonces esta energía que estamos llevando a través de esos cables también representa un peligro eléctrico. ¿Estamos? ¿Y cuáles son los riesgos, ¿no? En el interior de un espacio confinado? Hay escasa iluminación, hay escasa movilidad del trabajador, ¿no? Es un espacio confinado. Hemos dicho que no ha sido diseñado para que permanezca una persona en el interior, ¿no? Por lo tanto, la movilidad pues, se ve limitada. Va a haber posturas forzadas sobre superficies irregulares o deslizantes, superficies abrasivas. Puede realizar trabajos en altura también en el interior de un espacio confinado. Puede haber atascamiento, energía electrostática, aguas contaminadas o derivados de contacto o mordedura de roedores. Por ejemplo, cuando estas aguas contaminadas o la presencia de roedores es cuando se realiza pues, estos trabajos de saneamiento, ¿no? Cuando hace el mantenimiento de buzones de desagüe, ¿no es cierto? Pues ahí ingresan los trabajadores. Entonces ahí también pues esas aguas contaminadas tienen una serie de virus, bacterias, hongos, ¿no? A los que se puede exponer el trabajador. Todo trabajo que debe realizarse dentro de un espacio confinado requerirá, nos dice, de un permiso de entrada a espacio confinado. Hace un momento les hablé del PETAR. Este permiso de entrada a espacio confinado no es otra cosa que el PETAR, ¿no? Y el cual debe ponerse, ¿no? En la entrada, debe publicarse, debe estar a la vista a la entrada a este espacio confinado, para que las personas que pasen por ahí tengan conocimiento de que hay personas que están laborando en su interior. Y no solo eso, ¿no? Y no solo eso, debe también designarse o nombrarse a un vigía. Un vigía debe estar siempre presente en el ingreso a este espacio confinado. ¿Y por qué debemos designar a un vigía? ¿Y por qué es necesario? Porque ante cualquier emergencia que pase, que suceda con los trabajadores que se encuentren en el interior de este espacio confinado, este vigía pueda prestar auxilio o pueda llamar, ¿no es cierto?, y pedir auxilio en el exterior. Entonces es necesario, como les dije, tres cosas, ¿no? Hacer el procedimiento, elaborar el ATS y elaborar el PETAR. El PETAR debe estar publicado
en el ingreso al espacio confinado y debe haber un vigía ahí. Y otra cosa, ¿no? Para poder ingresar a un espacio confinado, antes de ello, luego ya habiendo elaborado también esos documentos de gestión, como les dije, hay que hacer un monitoreo del interior del espacio confinado con equipos de medición. ¿Y ello con qué fin se realiza este monitoreo? Para ver cuál es la concentración de oxígeno presente en el interior. Uno. Segundo, para ver ante la presencia de qué tipo de gases estamos. Pueden ser gases tóxicos, ¿no es cierto? Gases de combustible. No sé, entonces, haciendo este monitoreo, tomando las muestras correspondientes, llevando al laboratorio para verificar qué tipo de gases o vapores están en el interior, nosotros podemos utilizar los equipos de protección para poder ingresar a este espacio confinado. Trabajos en altura, otro tipo de espacio confinado. ¿A qué conocemos como trabajos en altura, no? Se considera trabajo en altura, es decir, cualquier actividad que realice un trabajador por encima del 1,80 m sobre el suelo o plataforma fija, o plano horizontal más próximo. Entonces, ahí ustedes ven la plataforma, no el piso, ¿no? Horizontal rojo, y otra plataforma de trabajo, ¿no es cierto?, de negro. Cuando esa distancia es mayor o igual a 1,80 m, y esos trabajos se consideran como trabajos en altura. Por lo tanto, se deben tomar medidas muy especiales para evitar que el trabajador que está laborando en esa altura se caiga y pueda tener lesiones considerables, ¿no? Entonces, al igual que en los espacios confinados, para realizar este tipo de trabajo, debemos elaborar nuestro procedimiento escrito de trabajo seguro, debemos elaborar nuestro ATS y debemos elaborar nuestro PETAR. Esas tres cosas no se olviden, ¿no? Debe haber un procedimiento, debe elaborarse un ATS y debe elaborarse un PETAR. ¿Ya? Estas cosas hay que tenerlo siempre presente para poder iniciar labores en trabajos de alto riesgo, en este caso trabajos en altura. Y en nuestro procedimiento escrito de trabajo seguro, va a estar, ¿no? Va a estar ahí qué tipo de equipo de protección personal deben realizar los trabajadores, utilizar los trabajadores para determinado trabajo de alto riesgo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, hace un momento que estábamos viendo los espacios confinados, deben utilizar pues respiradores especiales, deben utilizar provisión de oxígeno desde el exterior, porque en el interior no hay oxígeno. Entonces, desde el exterior hay que provisionarles de oxígeno. En este caso de trabajos en altura, probablemente utilizaremos pues andamios normales, ¿no? Andamios normados, y a su vez se le entregará a los trabajadores los arneses de cuerpo entero y se instalarán líneas de vida a donde se conectarán estos arneses de cuerpo entero para evitar un eventual caída. Ahí tenemos a un trabajador laborando en un andamio normado, ¿no? Pero esto, lo que ustedes están viendo en la figura, no se debe hacer, porque el trabajador, su línea de vida, ¿dónde lo ha puesto? En el andamio. O no sé que se cae el andamio, se caen los dos, trabajador y andamio. Entonces nos dice que también se considera trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, si estamos hablando hacia la profundidad, ¿no? 1,80 m hacia arriba, no del nivel de la superficie, pero también se considera trabajo en altura cuando se hacen algunas excavaciones, ¿no? Por ejemplo, pozos, ingresos a tanques encerrados, excavaciones de profundidad mayor a 1,5 m y algunas situaciones similares, ¿no? En este caso se comienzan a compartir conceptos de trabajo con espacios confinados, porque muchas veces cuando realizamos estos tipos de trabajos, no solamente va a haber un tipo de trabajo de alto riesgo, va a haber 2 o hasta 3 tipos de alto riesgo. Por lo tanto, cuando estamos ante la presencia de ello, debemos combinar, ¿no?
intercambiar nuestros procedimientos. Hemos dicho, debemos de hacer un procedimientos de trabajos de alto riesgo. Entonces vamos a tener un procedimiento para trabajos en altura, para trabajos en espacio confinado, ¿no es cierto?, para trabajos eléctricos. Y cuando hay en una determinada situación se presentan, digamos, 2 o 3 trabajos de alto riesgo, tenemos que combinar nuestros procedimientos para que las medidas que adoptemos den seguridad a los trabajadores. ¿Dónde básicamente encontramos estos trabajos en altura? Ahí tienen, ¿no? Dice que un trabajo en altura bien realizado se caracteriza por ser una solución segura, rápida y económica. Estos trabajos en altura básicamente los encontramos en estabilización de taludes, frentes rocosos, evaluación y elaboración de informes técnicos, instalación de toldos y elementos ornamentales, instalación de aparatos de aire acondicionado y sistemas de refrigeración, instalación de líneas de vida y sistemas de seguridad, obras civiles, trabajos en puentes, represas, puertos. Tenemos rehabilitación, mantenimiento, reparación de fachadas, patios. ¿No es cierto? Monumentos históricos, trabajos en espacios confinados, hay una combinación ya acá de trabajo en altura con espacio confinado, trabajos en torres y estructuras de telecomunicaciones, también puede haber en torres de alta tensión, entonces hay una combinación también, ¿no?, de trabajo en altura con trabajo eléctrico, trabajos de poda de árboles y plantas. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de actividades en donde van a estar presentes los trabajos en altura. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta cuando vamos a realizar trabajos en altura? Entonces, el uso de soluciones para trabajos en altura y suspensión se dará dependiendo de los siguientes factores y de la política de seguridad y salud de trabajo que haya establecido la empresa, ¿no? Dependiendo de la regularidad de la actividad, o sea, si es continuo la presencia de este tipo de trabajo en altura de esa organización. Por ejemplo, si una organización se encarga de las labores, por ejemplo, de limpieza de vidrio de los edificios, pues prácticamente todos los días los trabajadores van a estar expuestos a estos peligros. O también pues, de aquellas empresas que se dedican, por ejemplo, a la instalación de cable, teléfono, ¿no?, de estos servicios. Los trabajadores todos los días están subiendo a los postes, ¿no es cierto? Entonces todos los días están expuestos a ese tipo de trabajo. Y también hay que tener en cuenta la cantidad de empleados que realicen estos trabajos, ¿no? Por lo tanto, para ello utilizaremos pues, sistemas fijos o sistemas temporales. Sistemas fijos utilizaremos pues, cuando, por ejemplo, vamos a realizar la limpieza de los vidrios de un edificio, ¿no? Ahí utilizaremos un andamio colgante fijo. Pero temporal es cuando, por ejemplo, los trabajadores van a subir pues, solo un momento, solo un rato, hacer la instalación de un servicio de cable, por decirlo, ¿no?, para un domicilio. Entonces, subirá un momento al poste, hará la conexión, luego irán al domicilio, también subirán otro momento ahí al techo, qué sé yo, de la casa, del domicilio, y estarán expuestos ante una eventual caída. Entonces, se dan cuenta, es distinta la situación a que estén realizando, por ejemplo, la limpieza de los vidrios de un edificio. Los trabajadores van a estar pues, todo el día y semanas probablemente demorándose en realizar esta limpieza de vidrios del edificio. Entonces, eso hay que tener en cuenta también, ¿no? ¿Y eso para qué? Para determinar qué tipo de protección personal y qué elementos vamos a utilizar para proteger a los trabajadores de una eventual caída. Como sistemas fijos, ahí tenemos, cuando se desarrolla cotidianamente una actividad con un gran grupo de trabajadores, este tipo de sistemas consiste en el uso de pasarelas, como estamos viendo, ¿no? Al lado izquierdo tenemos una zanja, ¿no? Una zanja, los trabajadores pues no van a estar saltando, ¿no? No van a estar saltando, entonces se hace esta especie de plataforma como un puente y con barreras o barandas protectores a ambos lados para evitar la caída de los trabajadores, ¿no? Entonces, estos túneles, barandas que se pueden implementar,
van a representar pues, las medidas de protección colectiva, ¿no? Para evitar que los trabajadores que están laborando ahí se puedan caer sufrir alguna eventual caída cuando están realizando estos trabajos en altura. También vemos ahí en la figura del centro, en el gráfico del centro, unos andamios, ¿no? Unos andamios con sus barandas bien altas para evitar la caída de trabajadores, como también la caída de objetos. Para eso se le ponen unos rodapiés a los andamios, para evitar la caída de objetos, de herramientas, de aquellos trabajadores que están laborando sobre estos andamios, ¿no? O también vemos aquí una escalera que está protegida por una especie de arcos, ¿no? Por una especie de arcos, la cual el trabajador, además de estar utilizando un arnés de seguridad, va a estar protegido por ese arco que se ha instalado en esa escalera, para el ascenso o para su descenso. Y sistemas temporales, ¿no? Esto va a ser pues, cuando hay trabajos rápidos de un día, de un momento, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Si la actividad no se desarrolla con gran frecuencia, se utilizan sistemas temporales que permiten ejecutar la actividad de forma segura. O sea, acá tenemos, pues, mira, un andamio, ¿no? Y a su vez se ha puesto, pues, unas barras, ¿no? Estabilizadoras para evitar que este andamio pueda tener algún movimiento ahí, pendular, ¿no es cierto? Porque un trabajador cuando está laborando en la parte superior, pues tiene movimiento, ¿no? Entonces, para evitar que ese movimiento pueda ocasionar la caída del andamio, se pone pues unas barras para que le den estabilidad al andamio, ¿no? Entonces, el trabajador puede realizar su labor de manera segura cuando está sobre el andamio. Ahí tenemos, ¿no? La misma figura. También tenemos a los andamios colgantes, ¿no? El andamio colgante también tiene su barrera, tiene su rodapié de instalado, y a su vez los trabajadores pues están con su arnés de seguridad, porque póngase que por X motivo falle las cuerdas, se rompan las cuerdas que están sosteniendo el andamio o aquellos cables. Entonces, para evitar la caída de los trabajadores, también están ellos con su arnés de cuerpo entero. En la parte inferior ustedes ven un andamio también instalado, ¿no? Especie como un castillo, donde los trabajadores van a realizar su labor de forma segura. Aquí tenemos en la parte derecha cómo se instala, ¿no? O cómo está instalado un andamio colgante. Este andamio colgante está pues a través de unos cables que están instalados sobre un motor, ¿no? Un motor en donde va a permitir el descenso o ascenso del andamio cuando sea requerido, ¿no? Y para ello también pues tiene que haber un vigía, hay que dotar a los trabajadores de una radio para que haya una comunicación, ¿no? Entre los trabajadores que están laborando en el andamio con el vigía que se encuentra en la parte superior. Y obviamente también hay que tener en cuenta lo que ya les dije, no se olviden de esto. Hay que desarrollar un procedimiento, hay que elaborar un ATS y hay que elaborar un permiso escrito de trabajo seguro, que es el PETAR. En este procedimiento estarán indicadas todas las pautas de cómo se deben llevar a cabo estos trabajos de altura. ¿Estamos? También hay otro tipo de equipos de máquinas que se utilizan para estos trabajos en altura. Estamos ahí en un almacén, ¿no? En un almacén se utiliza por unos andamios o unas estructuras para almacenar los productos, ¿no es cierto?, a gran altura, y por lo tanto la única forma que pueden alcanzar los trabajadores o tener acceso a estos productos es a través de estos equipos, ¿no? Tenemos ahí un equipo de elevación fijo, ¿no? Más conocido como ManLift, que no es una plataforma de trabajo que se eleva para partir de un sistema hidráulico, permitiendo realizar trabajos en altura de una manera eficiente y segura. Entonces, este ManLift, o este elevador mecánico, hidráulico, perdón, tiene pues su baranda, ¿no? Una cajuela en donde el trabajador va a subir y le va a permitir tener acceso a los objetos que se encuentran en la parte alta, ¿no? Tenemos ahí las plataformas suspendidas, que son los andamios, ¿no? Los andamios colgantes que estábamos viendo, ¿no? Entonces, estos trabajadores acá hay una línea de vida vertical, ¿no? Es un cable, y estos arneses de seguridad de cuerpo entero que están puestos los trabajadores están instalados, ¿no? O están anclados a esa línea de vida vertical.
También tenemos escaleras móviles, ¿no? Las escaleras móviles se utilizan básicamente móviles o desplegables, como quiera llamársele, se utilizan básicamente cuando se hacen pues trabajos distintos que no se repiten uno del otro, ¿no? O se utilizan en la instalación de cables del servicio de teléfono, ¿no es cierto? Entonces, cuando los trabajadores van a hacer uso de estas escaleras, una vez que está desplegada la escalera, deben asegurar la escalera, porque el trabajador se va a enganchar, ¿no? Ahí utiliza un cinturón de seguridad, se le llama, ¿no? Está con su arnés, pero en la cintura tiene un cinturón que se va a anclar sobre la escalera del trabajador. Por lo tanto, antes de que el trabajador suba, debe asegurarse la estabilidad de la escalera, ¿no? Y a su vez también ver el estado en que se encuentra la escalera. Justamente eso lo vamos a determinar haciendo uso del permiso escrito de trabajo seguro, ¿no? El permiso escrito de trabajo seguro preguntaremos si la escalera se encuentra o no en buenas condiciones. Si es así, se procederá y se autorizará el trabajo. Caso contrario, el trabajo no estará permitido. Tenemos también estas escaleras para camión, ¿no? Para camión tanque. Una escalera metálica, ¿no es cierto? Con su baranda, con su pasamano, en donde el trabajador que va a subir a la parte superior del tanque se sujetará. ¿Estamos? También tenemos pues estas escaleras tipo avión, ¿no? Que se utilizan en almacenes, en depósitos, ¿no? También son fijas, no tienen movimiento, no sé. Y tiene su baranda correspondiente para evitar la caída de los trabajadores. ¿Cuáles son los riesgos, peligros y riesgos presentes cuando estamos realizando trabajos en altura? Los principales riesgos asociados a estos trabajos verticales son la caída de personas o la caída de materiales o de objetos en la ejecución de los trabajos. Los otros riesgos, como son caída de materiales o de herramientas, ¿no? Esto va a afectar a las personas que estén en la parte inferior, que estén desplazándose por debajo de esto, ¿no? Por debajo de la zona donde se está realizando el trabajo en altura. Por lo tanto, cuando nosotros estamos realizando un trabajo en altura, además de que el trabajador de tener el procedimiento, de tener el ATS, de tener el PETAR, y haberle dotado de un arnés de cuerpo entero al trabajador, también se debe aislar, ¿no? Se debe delimitar la zona en donde se está realizando el trabajo en altura, para evitar que los objetos que caigan, que sean herramientas o equipos que puedan caerse de la parte superior, dañen a aquellas personas que por desconocimiento o por descuido pasen por debajo, ¿no? De donde se están realizando estos trabajos en altura. Otros posibles riesgos propios de esta actividad son los cortes, heridas de diversa índole que puede sufrir el trabajador por el uso de herramientas auxiliares, ¿no? O contactos eléctricos que puedan tener directos o indirectos por estar trabajando en las cercanías, ¿no? de líneas de alta tensión o de baja tensión, ¿no? ya sean aéreas en la fachada de los edificios, ¿no? Si están en las calles o en las instalaciones industriales. ¿Qué medidas se debe de tomar cuando vamos a realizar trabajos en altura? Los trabajos verticales son técnicas para trabajar en altura, se basan en la utilización de arnés de seguridad, arnés de cuerpo entero, anclajes, conectores, cuerdas y aparatos de protección de descenso y ascenso y de posicionamiento, ¿no? Por ejemplo, hay que poner también señalética que advierte de que esa zona que está aislada se están realizando trabajos en altura, a efectos de evitar que transiten, ¿no? Por la parte inferior personas que no tienen nada que ver con los trabajos que se están llevando a cabo. Y también muchas veces se instalan este tipo de mallas, ¿no? Este tipo de mallas por debajo de las labores donde están realizando los trabajadores para protegerlos de una eventual caída. Aquí al lado derecho vemos una figura
¿no? En donde está un trabajador realizando trabajos en altura y utilizando su arnés de cuerpo entero, ¿no? Tiene un estrobo amortiguador para evitar que cuando se caiga, producto de la caída, no sufra un golpe el cuerpo, ¿no? Entonces se estira un poco este estrobo, es como una especie de elástico que se estira un poco y amortigua el impacto de la caída, ¿no? Tenemos el conector de anclaje y tenemos el punto de anclaje, ¿no? El punto de anclaje o línea de vida, como se le llama, ¿no? Entonces, esto es una línea sólida, fija, que debe soportar la caída de más o menos 5.000 libras por cada persona. ¿Estamos? Aquí tenemos un arnés de seguridad o un arnés de cuerpo entero, ¿no? Y ahí ven ustedes en la parte, ¿no? En esta cuerda que está arrugada, ¿no es cierto? Esta cuerda que está arrugada está así porque esa es la que le va a dar, se va a estirar y va a amortiguar el impacto, el golpe que pueda sufrir el trabajador ante una eventual caída. Bien, el arnés de seguridad con amortiguador de impacto y doble línea de enganche con mosquetón de doble seguro para trabajos en altura permite frenar la caída, ¿no? Permite poner un freno, ¿no es cierto? Va a amortiguar la caída, ¿no? Y absorber la energía cinética y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto. Porque si no tiene ese amortiguador de impacto, la caída va a ser como un golpe, va a sufrir el trabajador por su peso, ¿no? Pero este amortiguador, de alguna manera, va a reducir y va a absorber esa energía cinética que se genera durante la caída. La longitud de la cuerda de seguridad no deberá ser superior a 1,80 m, ¿no? Deberá tener en cada uno de sus extremos un mosquetón, o sea, a ambos lados, ¿no? En ambos extremos, en ambas puntas, ¿no? Para poder, que va a permitir engancharse sobre el arnés, ¿no? Por eso nos dice, deberá tener en cada uno de sus extremos un mosquetón de anclaje de doble seguro y un amortiguador de impacto. Ahí está la longitud que debe tener ese amortiguador de impacto, ¿no? De 1,06 metros o 33,5 pies en su máximo alargamiento. La cuerda de seguridad nunca deberá encontrarse acoplada al anillo del arnés, ¿no? Los puntos de anclaje deberán soportar al menos una carga de 5.000 libras por cada trabajador, que ya les indicado. ¿Qué medidas de seguridad debemos tener? Ahí están, vemos al PETAR, ahí tenemos el ATS y debemos tener un procedimiento, como siempre. Ahí están los 3 documentos de gestión, ¿no? Debe haber un PETAR, debe haber elaborarse un ATS y debe desarrollarse un procedimiento. Antes de iniciar la operación hay que señalizar e informar de su labor. Por tanto, hay que señalizar, hay que delimitar el área, hay que proteger el área para que personas extrañas no ingresen al área donde están realizándose los trabajos en altura. Y evaluar la existencia de factores como líneas eléctricas, movimiento de vehículos, la humedad presente, intensidad del viento o existencia de otros labores, ¿no? Pues hay que hacer todo un análisis del entorno, de las condiciones de trabajo. Previo al inicio de los trabajos en altura, hay que revisar los implementos de seguridad, cómo se encuentran los equipos de protección personal, si están o no están en buen estado, qué cosa debe utilizar el trabajador, básicamente su arnés de seguridad, su línea de anclaje, su casco, un barbiquejo, su lente, guantes, ropa de seguridad y su uniforme o chaleco. Las herramientas de mano que va a utilizar el trabajador que va a subir a realizar estos trabajos en altura, debe amarrarse al cinturón del trabajador con una soga de nylon de 3/8, o también hay unos cinturones por herramientas, ¿no? En donde los trabajadores deben colocar las herramientas que va a hacer uso durante su actividad o su trabajo en altura. Nos dice que hay que revisar y planificar el trabajo antes de iniciar el ascenso, ¿no? En especial se requiere del uso de herramientas de equipo. Entonces, cuando hablamos de planificar, estamos hablando que debemos realizar o elaborar el ATS.
A través del ATS vamos a definir qué actividades vamos a realizar, vamos a identificar qué peligros y riesgos están presentes y se va a determinar las medidas de control que debemos tener en cuenta para evitar que el trabajador sufra de una eventual caída. Nos dice también que hay que tener en cuenta, ¿no?, que hay que pedir apoyo, ayuda para poder subir, desplazar los equipos que vamos a utilizar. Hay que realizar una inspección del estado de las redes de seguridad antes de cada uso. Eso lo vamos a hacer con el PETAR. Con el PETAR es hasta una serie de criterios, ¿no?, que vamos a preguntar solamente del arnés. Vamos a ver si cuenta el trabajador o no con el cinturón, por decirte, para portar herramientas, ¿no? Vamos a preguntar si el trabajador está capacitado o no para realizar estos trabajos en altura. Por eso nos dice inspección del estado de su arnés de seguridad antes de entrar. Y si es posible, deseche y reemplace frente a daño de cintas y uniones que afecten la seguridad de estos trabajadores. Hay que utilizar siempre cuerda de seguridad, así como también verificar los puntos de anclaje. Todo debe encontrarse en buenas condiciones. Si encontramos que algo no está de acuerdo a ello, no se debe realizar la actividad. Hay que informarnos de los procedimientos de emergencia y rescate en altura. Entonces, cuando nosotros desarrollamos nuestro procedimiento, ¿no?, le dije, hay que hacer un procedimiento escrito de trabajo seguro. También hay que ponernos qué pasaría si el trabajador se cae, a pesar que hemos tomado todas las medidas de seguridad. Entonces, también hay que incluir en este procedimiento, ¿no?, qué medidas debemos adoptar ante la eventual caída, cómo debemos socorrer al trabajador. Debe estar todas las pautas, todos los pasos establecidos ahí y quiénes deben realizar ese trabajo de rescate o de auxilio al trabajador. Otra recomendación que se debe tener en cuenta es mantenerse en el centro de la escalera y jamás utilizar el último peldaño, ¿no? Cuando utilizamos estas escaleras desplegables, jamás debemos subir hasta el último peldaño. Debemos dejar siempre 2 peldaños ahí libres, ¿no? Y debemos alcanzar con facilidad la posición de trabajo. Y una vez que estemos ahí arriba, debemos asegurarnos ante el punto fijo. También habíamos mencionado que otro tipo de trabajos de alto riesgo son los trabajos con presencia de energía eléctrica. Entonces, ¿qué nos dice la definición de trabajos eléctricos? Dice que la electricidad es una forma de energía definida como el flujo de electrones que pasan de átomo en átomo a lo largo de un conductor, ¿no? Tenemos un cable, ¿no?, se permite el pase de energía, entonces comienza a circular la energía. En realidad lo que está circulando son átomos, ¿no?, pero pasan de uno a otro tan rápido que es la energía eléctrica, que representa esa energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica, como ustedes saben, ya pues tiene un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Su uso es industrial, doméstico, medicinal, transporte. Se utiliza pues en diferentes equipos de climatización, iluminación, alumbrado de domésticos, en frigoríficos, y en distintos tipos de máquinas, ¿no? Máquinas de soldadura, equipos de cómputo. Entonces, la energía eléctrica está presente prácticamente casi en todas nuestras actividades. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a realizar algún tipo de mantenimiento o instalación de energía eléctrica, debemos de tener un especial cuidado y utilizar los equipos de protección personal y las competencias que sean necesarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí los conductores eléctricos. Buenos conductores eléctricos son considerados el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el agua, el fierro. Y malos conductores tenemos pues a la madera, plástico, el cartón, el heavy, ¿no? Por el plástico, el heavy, pues prácticamente son aislantes. Entonces, todo ello debemos conocer si estamos nosotros realizando trabajos eléctricos y hay la presencia, por ejemplo, de plata, cobre, aluminio
agua y fierro, ya sabemos que estos materiales conducen o son buenos conductores y por lo tanto la energía eléctrica puede alcanzarnos fácilmente si estamos trabajando y hay la presencia de estos elementos. ¿Por qué consideramos que, o se considera que los trabajos con energía eléctrica son de alto riesgo, ¿no? Porque cuando hay un contacto o hay un choque eléctrico con elementos de tensión, o sea, con elementos que y haya la presencia de energía eléctrica, ya sea de forma directa o indirecta, puede ocasionar en el trabajador un electroshock, una quemadura, y un electroshock probablemente pueda conducir al trabajador, ocasionarle daños severos o hasta la muerte. Y cuando hablamos de contacto directo, cuando la persona que está laborando, está realizando los trabajos, entra en contacto directo con la fuente de energía, ¿no? Por ejemplo, ahí en la figura vemos que un trabajador coge los cables eléctricos, un cable que está con tensión, que está transportando energía eléctrica, ¿no? Entonces, este tipo de contacto es un contacto directo. Y cuando se habla o se conoce y se dice que hay un contacto indirecto, cuando un trabajador está operando una máquina, obviamente una máquina que necesita energía para su funcionamiento, pero internamente los cables que están conduciendo la energía eléctrica se dañan y entran la energía eléctrica en contacto con la parte exterior, ¿no? con la cubierta de la máquina, y la máquina se energiza. Y el trabajador, pues sin percatarse, sin darse cuenta, toca esta parte exterior y entra en contacto con la energía eléctrica. Entonces a ese tipo de contacto se le conoce como contacto indirecto. En el contacto directo, podemos ver ahí, ¿no? Nos dice que es el contacto de una persona con un elemento metálico por el que normalmente pasa una corriente eléctrica, conductores desnudos, contactos eléctricos por ese aparato. Por ejemplo, los cables de alta tensión no están forrados, ¿no? No tienen material aislante, son libres, ¿no es cierto? Están libres. Y muchas veces se ha visto que ha habido accidentes, han ocurrido accidentes, cuando hay trabajadores que están laborando en construcción, edificando una vivienda, un edificio, y los fierros que están manipulando, ¿no?, entran en contacto con esta energía eléctrica, ¿no es cierto? Muchas veces se ha visto este tipo de accidente. Y como es energía de alta tensión, el trabajador entra en contacto con esa alta tensión y lo que inmediatamente le ocasiona pues es un electroshock, ¿no? El trabajador, además de sufrir quemaduras, sufre pues un infarto, ¿no? Un infarto y pierde la vida. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar trabajos con energía eléctrica o trabajos en altura, también hay que observar si en las cercanías hay líneas de alta tensión. Ahí vemos, ¿no es cierto? Son contactos directos con energía eléctrica. Aquí también vemos, ¿no es cierto?, otros ejemplos. Y seguimos viendo. Y aquí en esta figura ya hay un contacto indirecto, ¿no? Si ustedes ven la figura anterior, por ejemplo, el trabajador en este caso coge el cable, ¿no es cierto? Coge el cable, la línea de transmisión. La línea de transmisión, pero no está fluyendo la energía eléctrica, ¿no? Ingresa en contacto con ello y el trabajador puede sufrir pues, una quemadura o un electroshock. Y en un contacto indirecto, el trabajador, por ejemplo, en este caso, va a perturbar el tablero, ¿no? El tablero. Pero ¿quién se va a imaginar que de repente por ahí los elementos que están en el interior, ¿no es cierto?, han chocado con la estructura del tablero y tocas el tablero y te electrocutas, ¿no? Te pasa corriente. Entonces ahí estamos ante la presencia de un contacto indirecto. Aquí también vemos ¿no es cierto?, otra forma de contacto indirecto, ¿no? Entonces una máquina, el trabajador coge la máquina
El trabajador coge la máquina y se electrocuta, ¿no? Porque internamente hay un daño en el equipo, en la máquina, que externamente toda su estructura que protege a la máquina se ha energizado. Y como consecuencia, ustedes tienen, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia cuando un trabajador ha entrado en contacto, ya sea de forma directa o indirecta, con la energía eléctrica? Entonces la corriente eléctrica circula desde las manos a los pies y de esta manera pasa pues, por el corazón, ¿no? Y los pulmones, con consecuencias graves o hasta fatales. ¿Qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta cuando realizamos estos trabajos eléctricos, ¿no? Establecer el manejo seguro de la electricidad nos dice que se basa en 4 principios, ¿no? Controles técnicos, prácticas de trabajo segura, equipos de protección personal y la persona, ¿no? En controles técnicos vamos a ver que hacer una evaluación de los equipos, ¿no? De los equipos que vamos a manipular, vamos a hacer el mantenimiento. Como prácticas seguras, debemos desarrollar un procedimiento escrito de trabajo seguro, debemos desarrollar un ATS y debemos desarrollar un PETAR. Y eso es para todos los trabajos de alto riesgo. Ningún trabajo de alto riesgo debe obviar estos 3 documentos de gestión: el procedimiento escrito de trabajo seguro, el ATS y el PETAR. Y obviamente se debe capacitar a los trabajadores en este procedimiento, porque en el procedimiento nos da las pautas, nos da los pasos de cómo se deben hacer las actividades o tareas de forma segura. Entonces, cómo el trabajador va a tener conocimiento de esas pautas, de esas recomendaciones, de esos pasos que debe tener en cuenta, es a través de una capacitación. Y los equipos de protección personal, ¿no? Deben estar en buen estado. Cuando se realizan trabajos eléctricos, básicamente estos equipos de protección personal deben ser dieléctricos, ¿no? Guantes dieléctricos, zapatos dieléctricos, ¿no es cierto? Todas las herramientas deben tener sus mangos también aislados, ¿no? Para que no entre en contacto con la energía eléctrica. Y la persona, ¿no? La persona debe ser capacitada, entrenada. Cualquier persona no debe ser asignada para realizar trabajos con presencia de tensión eléctrica. Y algo muy importante que se debe tener en cuenta cuando realizamos trabajos eléctricos son las reglas o las 5 reglas de oro. Ustedes lo están viendo ahí. ¿En qué consisten estas 5 reglas de oro? El número 1, debemos cortar de forma efectiva la energía eléctrica, las fuentes de energía, así como apagar el foco. Apagamos el foco, estamos cortando la circulación de energía eléctrica, por eso el foco se apaga, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a una máquina, a un equipo, a un transformador o a líneas de alta tensión, debemos cortar el paso, debemos cortar la circulación de energía eléctrica. Eso como primer punto. Segundo paso, se debe bloquear aquellos controles, ¿no es cierto? Aquellas llaves que permiten el paso de la energía eléctrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, normalmente las máquinas tienen una llave térmica, ¿no es cierto?, que permite el paso de la energía eléctrica. Entonces, bajamos la llave térmica y debemos asegurar para que nadie, ¿no es cierto?, suba y active el paso de la energía eléctrica. Y a su vez se debe poner una etiqueta para que advierta a otras personas que no tienen conocimiento de que no suban o no activen el paso de la energía porque se están haciendo trabajos ya sea de mantenimiento, qué sé yo, una serie de trabajos con la presencia de energía eléctrica, ¿no? Entonces, una vez que hemos bajado la energía, debemos bloquear los elementos que permiten el ingreso de energía y a su vez poner las etiquetas que adviertan a otras personas para que no activen el paso de la energía eléctrica. Como tercer paso, en ese equipo o máquina que vamos a trabajar, debemos verificar, ¿no?,
debemos verificar si hay presencia de energía eléctrica residual. Y muchas veces se va a encontrar, ¿no? Por eso hay unos aparatos de medición. Haciendo uso de estos aparatos de medición, vamos a verificar si la máquina todavía contiene energía eléctrica. Como cuarto paso, vamos a poner a tierra, no, utilizamos un cable a tierra, y vamos a poner a tierra y en cortocircuito. ¿Con qué fin? Para que esta energía residual se vaya a tierra, ¿no? Y de esa manera estamos quitando o desenergizando la máquina y nos va a permitir trabajar de forma segura. Y como quinto paso, hay que delimitar y señalizar la zona de trabajo, ¿no? Para que ninguna persona que sea ajena a las labores que vamos a realizar ingrese y perturbe o pueda ocasionar un accidente a los trabajadores o también a la misma persona que no tiene conocimiento, que no está entrenada, que no está preparada para el trabajo. Entonces ahí están, ustedes tienen las 5 reglas de oro, ¿no? Primero debemos cortar la energía. Segundo, asegurar los elementos de pase de energía. Tercero, verificar si hay energía residual todavía en el equipo, en la máquina que se va a utilizar. Y cuarto, debemos instalar la línea tierra y en cortocircuito. Y como quinto paso, hay que aislar, delimitar la zona de trabajo. Los equipos de protección personal que se debe utilizar cuando se realizan trabajos de alto riesgo, ahí está, consta lo siguiente, ¿no? Un casco de seguridad, cuando hay la presencia de energía eléctrica, un casco dieléctrico. Para eso ustedes deben ver, cuando adquieren, hay clases de casco y tipo de casco, ¿no? Ustedes a su proveedor preguntan cuál es el casco dieléctrico y les va a entregar eso, ¿no? Y debemos utilizar equipos de protección respiratoria, respiradores, ¿no es cierto? Debemos utilizar guantes de badana, de cuero, o guantes dieléctricos, también dependiendo de la actividad que se va a realizar. Si hay la presencia de energía eléctrica, tenemos que utilizar necesariamente un guante dieléctrico. Para la protección visual, lentes de seguridad, careta facial, contra arco eléctrico. Si se va a hacer, por ejemplo, trabajos de soldadura, debemos utilizar pues una careta especial, ¿no? Para estos trabajos de soldadura. Para la protección auditiva, tenemos tapones de seguridad, puestos protectores auditivos y también el zapato de seguridad, ¿no? Zapato de seguridad con protector en la punta. Y si vamos a trabajar con la presencia de energía eléctrica, debemos utilizar zapatos dieléctricos. Bien, hasta aquí se ha dado una exposición rápida, puntual, específica de los trabajos de alto riesgo, ¿no? Hemos dicho, hay trabajos en altura, trabajos en excavaciones, trabajos en demoliciones, trabajos en espacios confinados y trabajos con energía eléctrica. Haciendo un resumen de todo ello, hemos dicho que debemos, antes de el inicio de estas labores, debemos de tener un procedimiento escrito de trabajo seguro, debemos elaborar un ATS, ¿no es cierto?, para identificar las actividades que vamos a desarrollar, para identificar qué peligros hay en estas actividades, identificar y evaluar qué riesgos hay ante la presencia de estos peligros y determinar las medidas de control que se deben de tener en cuenta para evitar que estos peligros se materialicen y causen daño a los trabajadores. También hemos dicho que se debe elaborar un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no?, con el cual se hará una verificación previa si se cumple o no con todos los criterios que está contenido en este PETAR. Si finalmente, luego de la aplicación de este PETAR, se advierte que todo se cumple, se podrá dar inicio a los trabajos de alto riesgo. Caso contrario, no se autorizará el trabajo hasta que se supere las falencias que se hayan identificado. Bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿O todo está claro?
A ver, Carlos Pérez, ¿todo está claro? ¿Ha quedado claro todo? ¿Hay alguna duda? Pregunte nomás si no ha quedado claro alguna parte. A ver, hay una pregunta por el chat. Todo claro, perfecto. No hay ninguna duda, ¿no? ¿Alguna duda, algo que tengas o algo adicional que quisieras saber, conocer? Pregunta nomás por el chat para poder aclararlo. Bien, entonces, recapitulando, ¿no? ¿Por qué a estas actividades de trabajos en altura, trabajos en demoliciones, trabajos en excavaciones, trabajos en espacios confinados, trabajos con energía eléctrica son considerados trabajos de alto riesgo? Porque aquellos peligros que están presentes, inherentes a estas actividades, tienen ese potencial de causar daños severos a la persona y también puede ocasionarles hasta la muerte. Por lo tanto, cuando nuestra empresa realiza este tipo de trabajos, hay que tomar una especial atención y desarrollar unos procedimientos muy especiales para evitar que estos trabajos de alto riesgo o los peligros que están presentes en estos trabajos de alto riesgo se materialicen y causen daño a las personas. ¿En qué consisten estas medidas de control? ¿No es cierto? Este control operacional, digamos, que se debe tener en cuenta, es desarrollar un procedimiento escrito de trabajo seguro, elaborar un ATS antes del inicio de las actividades y tener un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que es más conocido como el PETAR. Bien, Carlos, no tienes ninguna pregunta, todo está claro. Todo está claro. Por lo tanto, vamos a dar por culminada la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención, por su participación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. Cuídense. Bien, el material que es expuesto les va a hacer llegar el coordinador del curso. Les va a hacer llegar el coordinador del curso, ¿no? Para que ustedes tengan como referencia y tengan en cuenta de qué acciones deben tomar, qué acciones deben tener en cuenta, cómo afrontar cuando se presenta, ¿no? el trabajo de alto riesgo en su organización, en su empresa. Bien, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.